Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Este espacio es patrocinado por Woodcocks, el mejor lugar para comprar tus electrodomésticos. @woodcocks.us. The Actor Academy. Síguelos en @The Actor Academy. Y Eduardo Stanbury Studios. Síguelo en @Eduardo Stanbury. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sonríe, sí se puede. Hoy tengo una invitada que viene a contarnos un poco porque a veces la vida nos pone en situaciones difíciles, pero al final nos muestra que esa situación es una oportunidad, no solo para nuestro crecimiento, sino para ayudar a otras personas a su crecimiento. Ella es Maite Moya. Maite, bienvenida a este podcast Sonríe, si se puede. Hola, muchas gracias. Un placer estar contigo. Es un placer estar contigo, Maite, y yo hoy quiero recurrir a un post que tú hiciste para comenzar este podcast, en el cual tú dijiste: superar una dificultad, aprender y compartirla es la mayor satisfacción que puedes alcanzar. Entiendes que todo es para algo, el sentido de tu vida. Entiendes que subiste un piso más. Maite, ¿a qué te refieres tú cuando estás hablando de esto? Bueno, pues me refiero a que las situaciones que nos ocurren siempre pensamos, bueno, pues que son duras y de hecho muchas veces el entorno, el contexto, las personas, las situaciones son duras, son difíciles, pero siempre están ahí para algo, para que aprendamos algo. Es lo que yo llamo el campo de batalla, ¿no? Entonces todos tenemos un campo de batalla que es aquello que nos cuesta mucho superar en la vida, que puede ser una dificultad personal, profesional, familiar. Y que pensamos que eso es algo que es una traba, pero realmente está ahí para que aprendamos. Si tú cuando te sucede algo difícil, en vez de meterlo debajo de la alfombra o de dar un paso atrás, lo que haces es afrontarlo y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Logras no solamente crecer como persona, sino pasar el capítulo, porque si no, sigues atrayendo el mismo tipo de personas, el mismo tipo de circunstancias y tu vida se convierte en darle la vuelta al mismo capítulo, ¿no? Entonces, una parte importante de la filosofía del lenguaje de la mente es que nosotros repetimos patrones y si nos damos cuenta, los patrones que repetimos, sobre todo en la vida, es que lo que te sucede es para que obtengas un aprendizaje que te haga vivir, que te haga crecer, independientemente de lo duro que es, porque normalmente son situaciones duras o son habilidades que te cuesta desarrollar o son determinados miedos que tú tienes, ¿no? Sobre todo los miedos hacen que atraigamos situaciones y personas que muchas veces no son las las mejores para nuestras vidas, ¿no? Y nos apegamos ahí. O a lo mejor tenemos, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Mi caso en particular, uno de mis campos de batalla fue precisamente el que era incapaz de hablar en público, imagínate, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar como directiva, me encontré con la sorpresa de que parte de mi trabajo era ser portavoz. Y me dijeron, ok, o aprendes o te vas a la calle. Bueno, yo lo estoy reduciendo mucho, pero realmente cuando tú tienes miedo a hablar en público, tienes miedo a las habilidades sociales, tienes miedo a estar con multitudes, eso se convierte en un problema fuerte y que impide Un gran monstruo. desarrollarte. En ese momento yo decidí que sí, que iba a hacer lo posible por desarrollar esas habilidades y no perder mi trabajo. Y eso supuso un cambio tan fuerte en mi vida a nivel personal, a nivel profesional, que decidí dedicar mi vida a investigar y ayudar a otras personas a que desarrollaran sus habilidades, ¿no? Entonces,
Ese es un caso muy concreto personal. Hay muchas más batallas. Esa es una simplemente para que los que nos escuchen se den un poco cuenta de que es un campo de batalla, porque un campo de batalla es algo que tú debes de cruzar para sacar tu mejor versión. Sin embargo, hay otras situaciones, que es lo que yo llamo zonas de inflexión, que tú no eliges. Es cuando tú estás en una zona de confort. Por ejemplo, una pareja en la que te sientes cómodo, pero realmente ya no, sabes que ya no da más de sí. O un trabajo en el que no estás satisfecho, pero no te vas por el sueldo, o porque estás cómodo, o porque tienes miedo a buscar. Y al final sucede algo en la vida que de pronto esa pareja se va, ese trabajo de pronto te despiden y no entiendes por qué que tú eras el mejor directivo del mundo. Es decir, suceden cosas para que cambies de capítulo. Entonces la vida está llena de señales y aprendizajes que si no sabemos escuchar se vuelven una frustración continua. Y cuando eso sucede, hay muchas personas que se sienten bloqueadas y no Ujú, encuentran la forma de transformar su vida, de evolucionar. Muchas de ujú. estas personas pasan años en bloqueos y Así pierden, es, digamos que años valiosísimos. así Hay es. otras que sí recurren a la ayuda. Pero digamos que hablándole al público de nuestro episodio, esa persona que hoy está bloqueada, que siente que su vida no evoluciona, que todo lo que hace de alguna manera tiene una pared, no le fluye, ¿cómo puede lograr comenzar a abrir un espectro en el que la luz comienza a presentarse en las situaciones de su vida? No importa si es a nivel, digamos que personal o a nivel profesional o a nivel económico o a nivel físico, pero siento que este tema del bloqueo es algo que nos sucede constantemente en nuestra edad adulta y que a veces ese bloqueo puede llegar a definir a una persona. Así es. Creo que estás muy clara en el tema. A ver, precisamente esa es la razón por la que escribo el lenguaje de la mente, porque para ahorrar años de frustración a las personas. Pero cuando alguien está frustrado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Respondiendo de manera concreta a tu pregunta. Lo primero es bajar la emoción, porque si yo estoy en una emoción de tristeza, de ira, de victimismo, la emoción que tenga, no voy a poder tomar buenas decisiones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calmarme, o bien haciendo ejercicio, escuchando música. Cada uno tiene sus recursos, pero lo primero es calmarme, ¿de acuerdo? A partir de ahí, entender que lo que te sucede es como subirte de la primera planta a la, vamos a poner la 10ª planta, para empezar a ver las cosas no desde delante, sino desde arriba, desde otra perspectiva, y entender que lo que te sucede es porque hay algo que tienes que aprender. Y si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener lo mismo. Pero para poder llegar a esa observación, lo primero es calmarse. Ese es el primer paso. Porque no hay fórmulas mágicas, bueno, hay técnicas, pero la fórmula mágica de ya se te pasó no existe. Lo que existe es una reflexión, una autoconciencia de decir, ok, espera, esto es mi emoción, la voy a bajar, voy a ver qué está sucediendo y qué me está diciendo la vida que tengo que aprender. Ah, ok, porque nos enseñan a aprender, que no podemos equivocarnos, que está mal perder, pero todas las historias de éxito vienen porque primero han habido fracasos de los que alguien se ha levantado, de los que alguien se ha vuelto resiliente. Y para conseguir esa versión lo que ha hecho ha sido reflexionar sobre lo que le ha ocurrido, decir, ok, esto es lo que yo quiero en mi vida, porque puede que tú no lo sepas, pero sí sabes de qué te quieres alejar. Hay, como psicóloga que tú eres, hay rasgos de personalidad en los que es más fácil entender y, digamos que levantarte rápido, o es algo que tiene que ver sencillamente con la emocionalidad de la persona, o psicológicamente hay personas que tienen más esa facilidad de decir, ok, no pasó nada, me limpio y sigo adelante. Hay personas que sí tienen una tendencia a ser más optimistas y hay personas que tienen biológicamente una tendencia a ser más pesimistas. La clave está aquí en la autoconciencia. ¿Qué significa eso? Independientemente de que tú seas pesimista o optimista, si puedes escuchar no solamente la parte del disco que te dice que tú no puedes y darle la vuelta y decirte, ok, espérate, yo sé que esto no lo quiero, sé que esto lo he logrado en otra ocasión, porque todos hemos tenido éxitos en cualquier área de la vida. La clave está en recordar y darle voz a esa parte que te ha dicho en un momento dado que sí puedes. En el momento en que tú le das conciencia a esa parte, lo puedes lograr. Respecto al tema de las personalidades,
como te digo, es un tema más de conciencia que de personalidad, y sí que es cierto que hay una tendencia genética a lo negativo o a lo positivo. Y también el tipo de conversaciones que mantenemos. Si yo tengo un círculo en el que normalmente hablo de una manera negativa, eso va a hacer que inconscientemente mi pensamiento se vaya a lo negativo. Entonces, esa parte es importante también cuidarla para cuidar nuestra higiene de nuestro lenguaje mental, ¿no? De lo que nos decimos. Tú hablas de un concepto que para mí es muy importante, que es el tema de la flexibilidad, que además conecta con eso que tú decías de que no nos permitimos equivocarnos o no se nos Ujú, permite equivocarnos. ujú. Entonces, el enfocarnos en lo que podemos lograr y siendo flexibles es más fácil, digamos, que ver esa evolución, pero a veces no es tan fácil flexibilizarnos con nosotros mismos porque somos muy exigentes a la hora de emprender el camino para lograr algo. Claro, porque tenemos muchas creencias o muchos pensamientos, a mí me gusta más hablar de pensamientos que de creencias, que nos bloquean, ¿no? Entonces, al final las creencias o los pensamientos irracionales son como el mobiliario de tu casa. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú las creencias las puedes mover. Cuando tomas conciencia de que están ahí, las puedes sacar. Lo que no puedes mover son los valores. ¿Qué quiero decir con esto? Los valores son como las paredes de tu casa, que como no sea, no sé, con una demoledora es muy difícil de tumbar. Pero las creencias, esos pensamientos, sí los puedes mover cuando eres consciente. Entonces, para ser consciente, lo primero es tranquilizarte, escribirlos y después reflexionar sobre ellos. Ese es el ejercicio más básico y lo primero para poder darte cuenta y mirar desde otra perspectiva, porque si siempre miras desde la misma perspectiva, no va a cambiar nada. Es un tema de cuestión de reenfoque y de perspectiva. Incluso nosotros hacemos ejercicios de posturas y de movimiento precisamente para poder ver desde otro lugar, porque la parte física también afecta mucho a la manera en la que pensamos, lo que comemos, el tipo de ejercicio, el descanso. Eso ayuda a que luego podamos enfocarnos más en lo positivo o lo negativo. Entonces es un conjunto integral de nuestra parte física, mental y emocional. Maite, ¿tú en qué momento de tu vida comienzas a trabajar para ayudar a otros a salir de esos bloqueos, a, digamos que, lograr lo que no habían podido lograr sin ayuda? ¿Qué pasa en tu vida que hace que esto comience a fluir? Bueno, lo que te he comentado antes, que yo empiezo a trabajar como directiva muy joven. Primero estudié Derecho, pero no quería estar delante del público, no quería tener que ir a un juzgado, tener que exponerme. Entonces me fui a la rama de empresa, empecé a trabajar allí, no tenía las habilidades sociales y adquirirlas fue un cambio importantísimo. Tenía 26, 27 años cuando empecé con todo esto y fue un cambio tan radical que a partir de ahí empecé. Primero, para yo poder compartir lo que había aprendido y quitarme ese miedo que yo tenía. Empecé a compartirlo con otras personas, después empecé a investigar, empecé con el doctorado de antropología, psicología, para buscar la parte científica de por qué las habilidades comunicativas eran tan importantes para crear cambios en las personas. Mi tesis doctoral la centré toda en la autoconciencia, es decir, la comunicación interna como parte del cambio. Y cuando empecé a trabajar, yo creo que eran como creo que 400 o 500 personas con las que realicé la muestra, la investigación, y comprobé que los cambios a través de la autoconciencia eran tan rápidos, empecé a aplicarlos a otras áreas, ya no solamente profesionales, sino personales. Entonces ahí prácticamente desde el 2011 ya empecé a trabajar a nivel personal con estas herramientas, ¿no? Tanto profesional como personal, pero desde luego los cambios son muy rápidos porque la herramienta de la autoconciencia lo que tiene es que provoca aprendizajes rápidos, cambios rápidos, aumenta la creatividad y por tanto la seguridad personal. La verdad es que es una herramienta que deberían de enseñarnos desde pequeños y que nos ahorrarían, como tú has dicho al principio, muchísimos años de frustración, porque una de las partes que más nos frustran es no entender cómo pensamos, quiénes somos, qué hacen, por qué las personas tienen determinados comportamientos con nosotros cuando nosotros pensamos que lo estamos dando todo. Es decir, todo ese mundo de frustraciones o de pensamientos que todos en alguna parte de nuestra vida pasamos, podemos ahorrarnos una gran parte o entender una gran parte si nos enseñaran
a tomar conciencia de cómo pensamos y cómo podemos cambiar esos pensamientos irracionales o negativos que muchas veces tenemos. Porque no es que no haya cosas malas en la vida, claro que las hay, pero yo decido enfocarme a lo que sí me funciona. Decido aprender de lo que sí me funciona para poder volver a repetirlo, y lo que no me funciona, qué aprendizaje tengo que hacer para seguir a la siguiente lección. Entonces, eso se convierte en una filosofía de vida, ¿no? Y de pensamiento. Maite, tú hablas de los villanos y los héroes que habitan Sí. nuestro inconsciente. ¿De qué se Ujú. tratan esos héroes y villanos? Y creo que puedo entender un poco que ese villano es esa negatividad, es esa conversación que de pronto me aleja de lo que yo quiero, es esa conversación que no me permite ejecutar lo que sé que tengo que ejecutar para lograr lo que quiero. Y que creo. Ajá. Bueno, los héroes y villanos son las autoafirmaciones negativas y positivas que nosotros hacemos en nuestra mente. Es decir, fíjate que solo 1 de cada 10 personas es consciente de cómo piensa. Tú eres consciente de cómo sientes, pero no del diálogo que mantienes en tu mente y que hace que te bloquees o te pongas en marcha. Normalmente no, la gente no es consciente de eso, o es consciente solamente del pensamiento que le está machacando, ¿no? Entonces, los héroes y villanos te permiten identificar qué frases o palabras tú te estás diciendo que te están bloqueando o que son capaces de ponerte en marcha. Yo en los estudios que realicé, tanto en pacientes como en alumnos, saqué 7 combates, lo que yo llamo los 15 arquetipos, ¿no? Esos combates llevan una serie de arquetipos, que son, digamos, los diálogos o los patrones que normalmente nos decimos con el objeto de que la gente pueda identificarlos, porque la primera herramienta para poder hacer un cambio de pensamiento es identificar el diálogo interno. Si tú no, es como, si tú es muy fácil darle un consejo a otra persona, a un amigo, a otra persona, pero muy difícil dártelo a ti. ¿Por qué? Porque no escuchas, no escuchamos lo que nos estamos diciendo. Sin embargo, cuando esa conversación la lees fuera, a partir de ahí tú puedes cambiar. Entonces, hay 7 combates que son importantísimos, pero mira, el ego y el miedo están prácticamente en todos los pensamientos, en todos los combates, ¿no? Entonces, cuando tú lo identificas, es mucho más fácil cambiarlo y identificar también qué héroes o heroínas necesito poner en marcha. Para mí, el miedo, el ego, el apego, la apatía, la postergación son conversaciones que se repiten mucho, y luego tenemos otros héroes como el conocimiento, la humildad, el agradecimiento, saber cómo te hablan para poder ponerlos en marcha, ¿no? Entonces, esos diálogos las personas lo pueden Así encontrar en como, el libro. así como el miedo y el ego son de los villanos, digamos que positivos, por decirlo de alguna manera, de los héroes, ¿cuáles son los dos más importantes? La autoconfianza, el agradecimiento son importantes, y el conocimiento, para mí estos 3 son los más importantes. La elocuencia también es muy importante, por ejemplo, sobre todo para combatir los pensamientos tóxicos. Entonces, tú en el lenguaje de la mente encuentras la tabla de villanos y la tabla de héroes. Es decir, son los arquetipos más habituales. Por supuesto que hay más, pero estos son los más habituales, donde rápidamente prácticamente todo el mundo se puede identificar y puede una vez decir, ok, estoy en el miedo, ¿cómo trabajo la autoconfianza? O estoy en el ego, ¿cómo trabajo la honestidad? Porque incluso, fíjate, los villanos también tienen su parte positiva. Es decir, les llamamos villanos, pero están ahí para algo. Igual que los fracasos, que consideramos fracasos, están ahí para aprender algo. El ego, por ejemplo, está ahí para protegerte. La ira está para poner límites. ¿De acuerdo? Es decir, cada uno de los villanos que tenemos también hay una cara positiva, una señal que te está indicando que tienes que fijarte en algo. Lo que pasa es que nos enseñan que las emociones negativas son solo negativas, que el fracaso es solo negativo. Y también hay que saber leer la otra parte, porque si no caemos en la frustración, en no me puedo equivocar, en tengo que controlar. Pero hay que abrir la mente, ser más flexible y entender que todo está ahí por algo. Para terminar, identificar los pensamientos, como dices tú, 1 de cada 10 personas solamente los identifica. Ahora, ¿quiénes nos están oyendo? ¿Cuáles son esos primeros pasos para identificar nuestro pensamiento, para ser conscientes de nuestra forma de pensar? Y cómo comienzo un camino en el que mis pensamientos me van a ayudar en vez de generarme mayor frustración. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es la identificación de situaciones. Por ejemplo, a mí una situación que me provoca miedo, no sé, puede ser, imagínate, estar en un plató de televisión, imagínate que fuera eso, ¿no?
ok, esa situación me provoca una emoción concreta que es el miedo, pero ¿qué me estoy diciendo cuando tengo ese miedo? ¿De acuerdo? Identifico qué tipo de miedo es. A partir de ahí empiezo a cambiar el pensamiento por uno de los héroes. Ok, la autoconfianza, espera, pero yo esto ya lo he hecho anteriormente, yo soy capaz de hablar delante de gente, yo sé, es decir, empiezas a identificar situación, pensamiento y héroe. En el libro, precisamente por eso, en el lenguaje de la mente, en el libro está exactamente la identificación de situaciones y la identificación de héroes y villanos para ver cómo te estás hablando. Una vez tú empiezas a identificar cómo te hablas y cómo te puedes hablar, a partir de ahí empiezan los cambios. Y es un tema también de repetición. Pero ya te digo, el primer paso es identifico la situación, identifico la emoción, identifico el diálogo bajo mi emoción y empiezo a trabajar los diálogos. Los diálogos puedes empezar con el lenguaje de la mente, porque te digo eso porque ahí están reflejados, es decir, ahí los tienes escritos y tú puedes Claro. identificarlos fácilmente, ¿no? Es el El, primer paso si quieres trabajar tu pensamiento. Y luego mucha repetición, porque ¿qué pasa? Imagínate, tú tienes, imagínate, 15 años diciéndote lo mismo. Entonces necesitas resetear ese disco. Es un proceso rápido si lo haces de manera consciente, pero es un proceso lento si lo haces un día y luego no lo vuelves a hacer ni piensas en eso hasta dentro de 2 semanas, ¿no? Maite, cuando una persona tiene miedo, muchas veces se recurre a ver a otros que lo han logrado. ¿Este es un recurso que tú consideras sano a la hora de, digamos, que caer en ese transcurso de héroes y villanos en el que dices, ok, esa persona lo puede lograr, yo también lo puedo hacer? ¿Es eso sano o tengo que ir solamente a mis propias herramientas y mis propios recursos internos? A ver, puede ser inspirador, pero si quieres hacer un cambio real, tienes que ir a tus recursos internos. ¿Por qué? Porque las palabras de poder y las frases de poder que tú te puedas decir para cambiar son tuyas. Es como cuando tú ves claramente que tu amiga está saliendo con alguien que dices, ¿cómo puede estar saliendo con este tipo? Se lo dices, la otra persona lo ve, pero es que no va a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque necesita decírselo ella. Es decir, sí, puedes buscar personas o historias que te inspiren y desde luego es bueno hablar con personas que te inspiren, pero los recursos deben ser internos desde mi punto de vista. Yo los cambios que he visto es cuando la persona ha decidido tomar las herramientas y hacerlas internas. Y por supuesto las historias inspiradoras son importantes, pero el cambio real se hace ahí. Maite, gracias. Gracias A por ti. este aporte tan importante porque el estar bloqueados, el frustrarnos, el no reconocernos, el no reconocer nuestros pensamientos, muchas veces nos aleja de eso que tanto queremos y estamos todo el tiempo como, pero ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no? Y estamos culpando a todo el mundo, generando una víctima y eso al final no nos ayuda. Y creo que estas herramientas que tú has dado hoy tienen una carga de responsabilidad individual muy grande que nos hace decir, ok, aquí tengo que devolverme a mí y tengo que comenzar un nuevo lenguaje, una nueva comunicación que es la que me va a llevar a obtener lo que estoy buscando. Así que agradezco muchísimo tu conocimiento, el haberlo compartido aquí conmigo en este episodio del podcast. Y bueno, te deseo lo mejor y espero que todo el mundo compre tu libro porque, por ejemplo, yo soy una que lo voy a adquirir porque siento que esta manera de trabajar héroes y villanos en lo que son nuestros pensamientos nos ayuda mucho a abrir un espacio que muchas veces tenemos cerrado. Así que muchas gracias, Maite. Muchas gracias a ti. Muchos éxitos. A todos ustedes, gracias una vez más por haber estado conectados en el podcast Sonríe Sí Se Puede y hoy se llevan este mensaje. Depende de nosotros estar bloqueados, desbloquearnos, evolucionar y crear eso que tanto queremos en nuestra vida.